Lo que vamos a hablar el día de hoy es un tema que se llama el perdón o el poder del perdón. Y para mí es tan importante. ¿Por qué? Porque por donde querramos nosotros analizar lo que la palabra de Dios nos dice y lo que vamos a encontrar es el perdón. Desde Génesis a Apocalipsis, donde abran la Biblia, ese es el tema latente. La Biblia misma es la historia de Dios, de cómo Dios quiere perdonarnos. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, y si queremos avivar el reino de Dios en nosotros, tenemos que avivar las características de Dios. Y la característica principal de Dios es que Dios busca reconciliarse con la humanidad. Y eso lo hace a través del perdón. Así que una gran característica de Dios es el perdón y por ende del reino de Dios y por ende de los ciudadanos del reino de Dios que somos nosotros. En Mateo 6:9, y si es que hay algún versículo en toda la Biblia que han escuchado, probablemente va a ser esta, porque es el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, que fue el modelo que Jesús nos dio de cómo deberíamos orar, no como la palabra de Dios dice, no con vanas repeticiones. Entonces la idea no fue que lo repitamos siempre, sino que así, esta es la manera que podrían orar. Y nos dijo, cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuántos quieren eso hasta ahí? Amén. Venga tu reino. ¿Cuántos queremos eso? Amén. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Amén. Amén. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuántos quieren poder tener pan fresco todos los días de Dios? Amén. Amén. Todos queremos eso, ¿verdad? Perdónanos nuestras deudas. ¿Cuántos queremos eso? Señor, amén. Perdónanos nuestras deudas. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Esa es la maravilla de nuestro Dios, que nuestro Dios quiere perdonarnos. Amén. Perdónanos nuestras deudas. Amén. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Pero ese amén ya me cuesta. Ese amén ya es más difícil. Me gustó hasta ahí. Perdónanos nuestras deudas. Amén. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Técnicamente, el Padre Nuestro termina ahí. Y hay mucho condumio dentro de estos versículos. Podríamos hablar todo el año de todo lo que Jesús dijo en esos pocos versículos. Sin embargo, luego hace una continuación. Luego continúa con una explicación de una parte del Padre Nuestro. Parece que Jesús le vio importante hacer una aclaración. Probablemente porque no íbamos a querer escuchar esa parte, entonces hace una aclaración solo de una parte. Nos da una yapa de una parte del Padre Nuestro. Y dice lo siguiente, 14. Porque, fíjate que se está saltando de tema. Porque en lo último que terminó es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y el 14 dice: porque si perdonáis o si perdonas. O sea, se está regresando a la parte de la mitad del Padre Nuestro, no del último. Si perdonas a los hombres sus ofensas, yo también les perdonaré, o también perdonará vuestras ofensas el Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es una discusión teológica de siglos.
Porque algunas personas lo meten bien teológicamente. Ya ves que sí puedes perder la salvación, porque si no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Ya ves que no es suficiente solo con la fe, porque si no perdonas, Dios no te va a perdonar. Hay un montón de discusiones teológicas ahí. Otros dicen, no, no está hablando de eso, está hablando... Dejémoslo en lo sencillo, no nos vayamos tan profundo en la teología, pero tampoco lo vamos a hacer al lado. Lo que sí podemos todos ponernos de acuerdo es que según Jesús, el perdonar era cosa seria. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuánto tiene eso que ver con nuestra eternidad, con el perdón total, que nos vayamos al cielo o no? Eso dejémoslo a un lado por un momento. Lo que sí sabemos es que por alguna razón a Jesús le pareció importante aclarar que hay una conexión sumamente importante en nuestra relación con Dios y cómo Dios nos perdona con nuestra relación con nuestros hermanos y cómo nosotros perdonamos a ellos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si no estás de acuerdo con eso, no tienes un problema conmigo, tienes un problema con las palabras de Jesús, porque eso es lo que Él está diciendo. Entonces, la palabra de Dios trata, y es obvio que va a ser importante este tema del perdón, porque donde abras la Biblia, como ya dije, vas a encontrar que Dios quiere perdonarnos, y esa es la historia de la Biblia, de cómo Dios nos enviar a su único hijo para que nadie se pierda, para que todos puedan ser perdonados. Entonces, cuando no perdonamos, si una parte tan importante del carácter de Dios es el perdón, entonces cuando nosotros como seguidores de Cristo, eso es lo que es ser un cristiano, ser un seguidor de Cristo, como un seguidor de Cristo que no perdona, ¿qué es lo que está diciendo? Yo tengo mi rabí que es Jesús y yo tengo que seguir a Jesús porque Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la vida. Entonces, si yo soy seguidor de Él, pero no perdono, ¿qué es lo que estoy diciendo? Porque según el versículo anterior, Dios ha unido su perdón, su relación conmigo, con el perdón que yo otorgo y la relación que yo tengo con el resto. Les hago una pregunta. ¿Jesús perdona? Voy a cambiarlo. ¿Dios perdona? Sí. ¿Por qué Dios perdona? Porque Jesús murió, derramó su sangre para que todos puedan ser perdonados, ¿verdad? O sea que la sangre de Cristo puede cubrir mis pecados. Sí, ¿verdad? Y la sangre de Cristo fue suficiente para Dios en perdonarme. Sí, estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Eso es 101 del Evangelio. La sangre de Cristo me cubre y Dios perdona mis pecados. Dios perdona mis ofensas. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Pregunta. Si Dios perdona las ofensas porque la sangre de Cristo fue suficiente, eso también significa que Dios perdona las ofensas que fueron hechas contra mí. Hijo, está profundo eso. Aguanta para pensar un poco. Si la sangre de Cristo es suficiente para el perdón de los pecados, esos son por los pecados que cometí yo y también incluye los pecados que fueron contra mí. Jesús murió por los pecados que alguien cometió contra mí. Jesús no solo murió por mis pecados, Jesús murió también por los pecados de otros. Y algunos de esos pecados fueron cometidos contra mí. ¿Me están entendiendo?
Es complejo, pero es profundo, pero es verdad. Que muchos queremos tener un evangelio egoísta. Jesús perdona mis pecados. Pero espérate, tus pecados también incluyen las ofensas que tú has hecho contra otro. ¿Quieres que sean perdonados esos pecados? O sea, sí, necesito que sean perdonados los pecados y las ofensas que yo he cometido contra otros. Perfecto, Jesús murió por esos y Dios te perdona. No porque tú pides que se te perdone, Jesús te perdona por la sangre de Cristo. Dios te perdona por la sangre de Cristo. Pero esa misma lógica sirve para el resto. Tu hermano que está orando lo mismo y está diciendo, Dios perdona mis pecados. Recibo la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Eso incluye las ofensas que Él tiene, que fueron hechas contra mí. Entonces, ¿qué estoy diciendo cuando yo digo, yo no te perdono? Estoy diciendo, la sangre de Cristo es suficiente para que Dios perdone ese pecado, pero no es suficiente para mí. Momento de silencio. Tú eres tan grande, Jesús. Tú eres tan grande, Dios. Perdonas los pecados. Pero ese yo no perdono. Mira lo que estás diciendo implícitamente. Que el sacrificio de Jesús es suficiente para el perdón de los pecados, pero no los que son hechos contra mí. Y si todos pensáramos así, nadie fuera perdonado. Y Jesús nos enseña una y otra vez y nos dice en una parábola cuál es la consecuencia de la falta de perdón. Y esto suena muy duro, pero hay algo muy positivo en esto. Que hay varias consecuencias de una falta de perdón. Pero el momento en que nosotros nos alineamos con Cristo y con el perdón que Él quiere que nosotros tengamos, podemos nosotros desatar el reino de Dios en nosotros. Recuerden que Dios Dios quiere avivar su reino en nosotros, pero necesitamos crear espacio. Y la falta de perdón ocupa un gran espacio en nuestro estante de la vida donde se ocupa el reino. Tenemos que quitar la falta de perdón para que el reino de Dios pueda realmente avivarse en nosotros. La parábola ustedes lo conocen. Yo siempre digo, no lo voy a leer, sino que les voy a resumir por falta de tiempo. Pero luego me di cuenta que yo cuando lo resumo me tomo 3 veces más del tiempo. Entonces mejor solo les voy a leer rápidamente. Mateo 18, del 21 al 35 nos dice: luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y lo perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los siervos vieron eso, se disgustaron mucho.
Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Híjole. Un par de cosas que quiero destacar de esta parábola. Uno es que el siervo malvado, que se le perdonó millones y él no perdonó pocos miles. En primer lugar, él nunca sintió que estaba mal. Él nunca sintió que estaba mal. ¿Quién es el que dijo que estaba mal? Los consiervos. Los otros dijeron: oye, ¿qué le pasa a este man? Se le perdona millones y él no quiere perdonar unos pocos. Eso no está bien. Yo me imagino que se fueron donde él y dijeron: oye, estás loco. ¿Qué te pasa? Ponte pilas, perdónale. Y el man no se da cuenta. Entonces ellos van y le cuentan al rey. ¿A qué llevo con eso? Oye, hazle caso a tus consiervos, o a tus compadres, o a tus panas, o a tus familiares. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho: oye, eso no está bien? ¿Y tú? No quieres hacer caso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, es que yo no siento, yo no esto, yo no el otro, yo no el otro. Y el resto está mirando como: ¿qué te pasa? Es importante escuchar a los que están cerca de nosotros, porque a veces ven cosas que nuestros corazones tercos y necios no lo ve y no lo siente. Así que cuando alguien te dice algo, presta atención. Primera cosa. La segunda cosa es que yo quiero leer esto. Yo lo leí ahora en la nueva traducción viviente. Ahora lo voy a leer en la Reina Valera. Quiero que lo escuchen. Los últimos dos versículos, el 34 y el 35. Dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahí termina la parábola. Pero Jesús, así como en el Padre Nuestro, también hace una aclaración. Y la aclaración no es muy bonita. La aclaración es: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok, desmenucemos esa parte un momento. Podríamos irnos profundamente en la teología aquí, pero tampoco lo vamos a hacer. Dejémoslo en lo obvio. Nos dice que este siervo malvado no quiso perdonar al que le debía poco, pese a que a él se le perdonó una cuestión infinita. Según los estudiosos, que era tanta la cantidad que él nunca hubiera podido pagar eso. Entonces le salvó la vida el rey y lo perdonó. Y él no quiso perdonar un poco a su consiervo. Y nos dice que el rey entonces le mandó a los verdugos hasta que pague todo. Y Jesús dice que eso es lo que va a hacer el Padre con nosotros. Entonces la pregunta media obvia que nos deberíamos hacer es: bueno, ¿qué rayos son estos verdugos? ¿A qué nos va a exponer Dios si no perdonamos de corazón a las personas? Entonces, estudiando esto, lo que la mayoría está de acuerdo con lo que eso significa es que, bueno, él estaba usando términos de la época y los verdugos eran como habían dos tipos de verdugos. El uno era los carceleros. Entonces el carcelero era el encargado de encarcelarte y de alguna manera convencerte a que, ¿cómo lo hacían? No lo sé. Le atormentaba a esta persona. Otra palabra para verdugo es los que atormentan. El otro es de que, bueno, no necesariamente es que te van a meter en la cárcel, pero te va a soltar a los verdugos.
O sea, es como cuando el banco llama a los cobradores. ¿Y qué hacen los cobradores? Te atormentan. ¿Sí o no? No, yo no lo sé. Te llaman, me han contado, te llaman. Oye, estás con una deuda. Estás con una deuda, necesito que pagues. Y la primera vez suena bonito y te cariño, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? ¿No? Y luego si la persona no paga, ¿cómo le llama después? Oye, ¿no? ¿Sí o no? Y te empieza a atormentar. Y luego dices, verás, te vamos a quitar esto, te vamos a quitar lo otro. Y no sabes quién luego llega, si es que te metiste con la gente equivocada, no con el banco, sino con otros por ahí. No sabes quién puede aparecer en tu puerta, ¿verdad? Y vives una vida atormentada. Porque con el que tienes una deuda quiere que le pagues, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús dice ahí es una cosa curiosa, ¿no? Dice, así también hará el Padre si no perdonas de corazón. ¿Qué es lo que va a hacer el Padre? Esa es mi pregunta. Entonces, lo que los estudiosos dicen es que el Señor quita de nosotros una protección y causa que seamos atormentados. ¿Con qué? Bueno, en primer lugar, la falta de perdón, todos podemos estar de acuerdo con eso, causa amargura en nosotros. Una amargura que puede llegar hasta los huesos y eso puede afectar inclusive nuestra salud. Causa dolores de cabeza, hace que no puedas dormir, hace que te estreses más de lo debido, hace que tengas ira. Todo ese tipo de cosas que la ira, depresión. Había un estudio de una persona que se llamaba el doctor Michael Berry, y él hizo un estudio que se llamaba el Proyecto Perdón. Y él estudió a personas que tenían cáncer. Y dentro de este estudio vio que el 61% de las personas con cáncer sufrían de falta de perdón. Y de esos, casi la mitad tenían una fuerte, ¿cuál sería la palabra? Un fuerte tema de falta de perdón en sus vidas. Se encontró que hay una conexión. Con eso no quiero decir que si tienes cáncer es porque tienes falta de perdón, o si tienes alguna enfermedad tienes falta de perdón, o si tienes dolor de cabeza tienes falta de perdón. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que puede ser la falta de perdón. ¿Por qué? Porque si el carácter de Dios y el proyecto de Dios es perdonarnos, y nosotros decimos que somos cristianos, que estamos siguiendo esa línea y no perdonamos, Dios no nos va a dejar en paz. Dios no va a dejar que estemos tranquilos, porque estamos faltando a algo tan fuerte que es tan importante para Él. Pero el lado contrario, el otro lado de la moneda con este tema, ¿qué es? Si tú encuentras el perdón, el poder del perdón puede sanar tu salud, puede quitar esa ira incontrolable que tú tienes, puede quitar esa depresión que tienes si es que la raíz es esta. Tiene el potencial de liberarte de todas esas cosas. La amargura que trae la falta de perdón va muy fuerte en nuestra vida. Y quizás han escuchado antes algo que decimos varias veces aquí para ayudarnos a entender, pero la amargura es el veneno que nosotros tomamos con la esperanza que otro muera. Cuando tú tienes falta de perdón, estás tomando veneno, amargura. ¿Con qué esperanza? Que el otro sea el que muere, pero el que muere es uno mismo, porque estás atado a la otra persona. Y un par de cosas importantes acerca de esto. ¿Han escuchado alguna vez que digan, que alguien diga, ay, yo cómo voy a perdonar a esa persona? Olvidar peor, ¿yo qué voy a olvidar? Me acuerdo que me fui a orar por una señora, una viejita, en el hospital, estaba ella yendo a operarse y era
Como ella ya tenía su edad, era una operación de alto riesgo. Entonces me senté al lado de ella y le dije, señora, ¿tienes algo que soltar? Este es un buen momento para perdonar. Y me acuerdo tan claramente porque ella me coge del brazo y me queda mirando en los ojos. Y me dice, es que Roberto, ellos no cambian. Ellos no cambian. Eso es una gran verdad, ¿no? La gente no cambia. Y cuando el perdón que otorgamos depende del resto, estamos fritos, porque ellos no cambian. Esta señora no sé si logró encontrar perdón en ella, porque de ella dependía el otro. Entonces, cuando Pedro dice al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y él dice, bueno, 7 suena como un número lógico, pero Jesús dice 70 veces 7. Entonces, algunos sacan la calculadora y dicen, bueno, ¿cuántos minutos son? Pero la verdad, si estás contando es porque no estás encontrando el perdón que Jesús dijo de corazón. Lo que aquí nos está diciendo Jesús no es una cuestión de cuántas veces, es una cuestión de quién soy yo, no quién es la otra persona. La otra persona es una friega, eso yo ya sé. La otra persona va a seguir y seguir y seguir y seguir. Yo no tengo control sobre eso. Lo único que yo tengo control es sobre quién soy yo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo sé que les costó ese amén. Yo no tengo control sobre las otras personas. Y las otras personas me van a hacer mal. ¿Verdad? Eso es verdad. Eso significa que yo debo vivir amargado. Yo no puedo controlar al resto. Solo puedo controlar quién soy yo. Y yo soy un cristiano que sigue a Jesús. Y lo que Él me enseña es que la manera de ser de Él es la manera de ser es la manera que yo tengo que ser. Y eso es una persona que perdona. Yo perdono de antemano. Yo ya sé que la gente me va a hacer mal y yo perdono. ¿Será 7 veces? No, serán 70 veces 7. Yo no sé, las veces que sea necesario, porque yo soy una persona. Mi cultura y la cultura del reino de Dios y la cultura de la comunidad del reino de Dios aquí en la tierra es que nosotros perdonamos. Amén. ¿Eso significa que olvidamos? ¿Sí han escuchado? ¿No? Yo, bueno, yo perdono, pero no olvido. Y no hay problema con eso. Yo no tengo ningún problema con eso. Es mentira que vas a olvidar. El único capaz de olvidar es Dios. Él sí puede hacerlo. Nosotros no. Perdonar no significa olvidar. Y tampoco significa que la persona tiene razón. Cuando yo perdono, no estoy diciendo, ya, está bien, no hay problema. ¿Saben que cuando alguien nos dice, perdóname por lo que hice, no deberíamos decir, tranquilo, no pasa nada? No, eso no está bien. No digas eso. No deberías decir, todo bien. No. ¿Sabes lo que deberías decir? Te perdono. Lo que hiciste estaba mal, pero te perdono. Perdonar no es olvidar y no es decir que estaba bien. Es decir, yo ya no lo voy a tener en contra tuyo. Y lo que realmente nos ayuda a entender eso es que mira, yo he hecho esta prédica 1000 veces, no esta exactamente, sino que siempre voy añadiendo. Y esta vez Dios me abrió una nueva área a eso. Y fue el enfocarme en la deuda. ¿Saben cuál es el problema del perdón? ¿O cuál es el tema central de perdón? Es que entre los dos hay una deuda. ¿Por qué tengo que perdonarte? Porque algo me debes.
El ejemplo que Jesús usó fue algo monetario, ¿sí? Obviamente significa mucho más. No estamos hablando de plata, estamos hablando de pecados y ofensas entre el uno del otro. Pero cuando alguien me ofende, ¿qué es lo que yo considero que una deuda? Tú me has ofendido, algo tienes que hacer por pagar esa deuda, ¿verdad? Me deberías pedir perdón, deberías arrepentirte, deberías deberías pagarme, alguna cosa. Entre los dos hay algo. Hay algo que nos ata a los dos y eso es algún tipo de deuda. Una ofensa. Por eso decimos, mira, si tú no perdonas, estás atado a la persona. ¿Por qué estoy atado a la persona? Porque te debe. Según vos, te debe. Y cuando alguien te debe, está atado a ti. ¿Alguien alguna vez te ha debido plata? ¿Alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca has prestado? No, a nadie. No. No a las gentes. Deberían prestar. No. Cuando alguien te debe, dime si no estás atado a esa persona. ¿Acaso no lo piensas cada semana? Oye, ya me debería pagar. No me ha pagado. Y cuando no te paga, ¿qué pasa? Nada, te olvidas. ¿Sabes lo que pasa? Te empiezas a atormentar. Le voy a llamar. No me contesta. Le voy a mandar un mensaje. Me dejen visto. Le iré a ver. Le demandaré. Le haré. Pregunta. ¿Quién no logra dormir? ¿El que debe o al que le debe? Si a mí me deben, ¿saben quién no duerme? Yo. Porque el que le falta, a mí me falta, al otro no le falta, tiene de sobra, porque tiene lo suyo y lo mío. Pero yo no tengo ni lo mío, ni lo que antes era mío, porque lo tiene él. Entonces el que es atormentado soy yo. ¿Y ahora qué hago? Y empiezo a maquinar. Haré una llamada a unos abogados medios turros por ahí a ver si hacen algo. Haré esto, haré lo otro, le llamo, le voy, le veo, le hablaré con la mujer, ¿qué hago? Y uno es atormentado. ¿Y sabes por qué uno es atormentado? Porque esa persona me debe. Y ahora estoy eternamente conectado a esa persona porque él me debe. Yo conozco solo dos maneras de desconectarme de esa persona. Hay solo dos. El uno es que la persona me pague, sería bueno. El otro es que le perdone. Son las únicas dos maneras de desconectarme de esa persona. Cuando una persona me ofende, yo lo que considero, eso es una deuda contra mí y eso me conecta a la persona. Lo que Jesús está diciendo es, no estés conectado a las personas de esa manera, no a través de ofensas, solo a través de amor. Liberarte de la persona es quitar la deuda que tiene contigo. Es quitar la deuda que tiene contigo. Es la única manera que tú puedes liberarte de la persona. Ahora, pregunta. ¿Estamos bien? ¿Estamos chéveres? Sí. Okay. ¿Dios extiende su perdón a todos? ¿Sí o no? Dios extiende el perdón a todos. Extiende su perdón. Pregunta. ¿Todos son perdonados? O sea, hay como jugar un poco con las palabras ahí, ¿verdad? Dios extiende su perdón, pero no todos son perdonados. ¿Por qué? Porque Él extiende, pero no todos lo reciben. Cuando Él extiende y la persona lo recibe, eso se llama reconciliación. Dios quiere estar reconciliados con cada uno de nosotros. El perdón más el arrepentimiento es igual a la reconciliación. Cuando
el uno perdona, pero el otro no se arrepiente, no hay reconciliación. Pero cuando el uno perdona y el otro se arrepiente, hay reconciliación. Dios extiende su perdón a todos. ¿Qué es lo que nos pide a nosotros? Arrepiéntate y bautízate. El arrepentimiento es el recibir, es la manera en que nosotros recibimos el perdón del Señor. Y eso crea la reconciliación. Entonces, Dios cuando nos dice que debemos perdonar a todos, nos está diciendo que ya todos se tienen que caer bien. Tú tienes que ser el pana de todo el mundo. Por más que te haga algo, vos tienes que estar ahí como el mejor amigo. ¿Eso es lo que está diciendo? No. Lo que está diciendo es que nuestra cultura es que siempre vamos a perdonar. Y si la otra persona se arrepiente, nos vamos a reconciliar. Si la otra persona no se arrepiente, yo todavía estoy siempre listo para dar y entregar el perdón. Pero no significa que vamos a estar reconciliados. En mí está. Yo estoy perdonando. Y en mi corazón, yo lo suelto. Yo ya lo perdono en mi corazón. Depende de la otra persona de arrepentirse para tener esa reconciliación. Y Dios valora la reconciliación. Mira lo que dice en Mateo 5, 23 y 24. Es una cosa increíble, hermanos, increíble. Dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Pensarías que Dios dijera, ven a presentar la ofrenda en el altar. ¿Te acuerdas que alguien tiene algo contra ti? Mi lógica con Dios es que presenta tu ofrenda y luego rapidito irás a reconciliar. En cambio, lo que Dios dice es, aguántate. No me presentes tu ofrenda. Ve y reconcíliate y de ahí presenta tu ofrenda. Porque si tú estás mal y con falta de perdón, esas ofrendas me llegan a mí con un olor bien feo. No es un olor, un sacrificio de un incienso agradable, sino uno que apesta. Ve y reconcíliate primero. Dios valora la reconciliación y nuestras relaciones tanto como nuestra adoración. Híjole. Entonces Dios valora que nos reconciliemos. No es una cuestión solo nuestra. La falta de perdón no es una cuestión personal. Ya déjame a mí. No, espérate. Eso afecta a tu familia. Eso afecta a tu comunidad. Eso afecta a todos los que están a tu alrededor. La falta de perdón ha creado unas cadenas generacionales increíbles que por aún reinos están divididos en contra sí y uno contra el otro. ¿Y todo por qué? A veces solo por una falta de perdón entre dos personas. No puedes decir que la falta de perdón te afecta solo a ti. Afecta a ti, a tu familia, a tu comunidad. Y cuando digo que las personas, cuando nosotros perdonamos, otra vez, no estamos diciendo que lo que la persona hizo contra nosotros estaba bien. No es fácil para mí decirle a una joven que le han violado, perdona a tu violador. Eso es difícil decir. No es fácil decirle a una madre, perdona al que asesinó a tu hijo. Eso es difícil decir. Pero no estamos diciendo que el perdonar está diciendo que está bien. Está diciendo, yo lo suelto. La deuda no es conmigo. Lo tendrá todavía con Dios. Pero yo no voy a ser el que lo persigo. Yo me libero de la persona y lo dejo, la justicia lo dejo en las manos del Señor. A la final no voy a poder hacer mucho igual. Entonces, Dios es un mejor juez que yo. Tampoco estoy diciendo que si tú tienes, por ejemplo, un marido que te está pegando, que tú debes decir, ay, yo te perdono. Y te vuelve a pegar, ay, yo te perdono. Y ay, yo te perdono. Roberto, ¿qué me recomiendas? Lo que yo te recomiendo es llama a la policía.
nosotros no toleramos violencia. Eso no es lo que estamos diciendo. Ay, pero ¿qué hay del perdón? Te dirá tu mal marido. Yo te voy a perdonar, pero atente a las consecuencias de las leyes de este país. Y no significa que eso necesitas recibir. Nosotros tenemos que tener cuidado con la seguridad de los que están a nuestro alrededor. Entonces, cuidado. El decir nosotros perdonamos no significa que tú vas a aguantar violencia. Vas a cuidar de tu seguridad. Y en tu corazón luego vas a decir, Señor, yo lo perdono. Mira tú qué haces. Entonces, nunca que ningún mal marido o malas mujeres tampoco usen como excusa, es que tú me tienes que perdonar, porque así dice la Biblia. Y yo te perdono, pero atente a las consecuencias de nuestras leyes. ¿Está claro? Y con esto termino. Podemos ya. Hay personas malas, hay personas que nos han hecho cosas malas, eso no estoy disminuyendo lo que nos haya podido pasar. Pero hay uno que sí quiero mencionar, hay una persona en nuestra vida que es bien difícil de perdonar, súper difícil de perdonar. Y la razón que es tan difícil de perdonar es porque esta persona, Dios mío, te persigue a donde vayas. Es brutal como lo que esta persona te hace. O sea, a donde vayas, te sigue y te molesta y te molesta y te molesta y no te deja en paz. Te pones a discutir y son unas discusiones interminables. Terminas hasta discutiendo de fantasías, cosas que ni siquiera son real. Oye, a veces te persigue. No puedes alejarte. Vas al carro, se mete al carro. Te vas al baño, se mete en el baño. Y te sigue persiguiendo. Y no es mi esposa. A veces, no me digas. Eres tú mismo. Porque de vez en cuando hemos hecho cosas malas en el pasado, como hablamos la semana pasada, y no te logras perdonar. Y esa persona te persigue y te persigue y dice, ¿cómo pudiste? ¿Y por qué sigues haciendo eso? ¿Y cómo vas a hacer lo otro? Y sigue, y te persigue y te persigue. Pero ¿sabes lo que hay que recordar? Si la sangre de Jesús fue suficiente para Dios para perdonar los pecados de otros, también es suficiente para perdonar los míos.